Hola, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una vez más al conversatorio, ¿no es cierto?, conociendo a los candidatos de constituyente organizado. El día de hoy tenemos a una tremenda candidata también del distrito 3, Cristina Dorador, a quien en este instante vamos a enviar la invitación con nosotros. Ayer estuvimos en una larga tertulia con Luis Mariano Rendón y hoy con Cristina Dorador, que ya está junto a nosotros. Cristina, qué gusto saludarte Hola, y hola César, un gusto. qué bueno que podamos tener este contacto, ¿no es cierto?, en directo, en favor de la ciudadanía y en favor de la información, ¿no es cierto?, de la gente que está muy ocupada del tema constituyente. Así es. Bueno, Cristina, yo indagando en las redes, ¿no es cierto?, encontramos alguna información asociada a tu perfil biográfico. ¿Ya? Dentro de lo que nosotros podemos encontrar, tenemos resonancia del audio. No sé a qué se debe. ¿No? ¿Estamos bien? Yo estoy bien. Perfecto. Dice que eres antofagastina. Viviste hasta los 6 años en Mejillones. eh, y luego a los 18 años surgió este espíritu cosmopolita. Te viniste a la capital, a Santiago, eh, para estudiar licenciatura en biología en la Universidad de Chile. Posterior a ello, hiciste un doctorado, ¿no?, en ciencias naturales y te especializaste en microbiología. Esto en Alemania. Sí, Y, así es. y a tu regreso, ¿no es cierto?, nuevamente a tu natal Antofagasta, a tus tierras, te has dedicado a la investigación, ¿no es cierto?, desde allí, a la investigación en territorio, y has dedicado una vida a la academia, ¿no?, en la Universidad de Antofagasta. Eh, Bienvenida, Cristina, cuéntanos, ¿cómo llegaste en este breve resumen que yo hago, pero cómo llegaste tú en este largo recorrido, en el fondo, a sembrar esta inquietud que hoy te tiene a puertas de una asamblea que, si no, un episodio de los más importantes de la historia de nuestro país, ¿no? Sí, es un camino quizás no muy común para llegar a un tema así. Efectivamente, yo me dediqué a la investigación, yo soy científica, académica. Sin embargo, uno no nunca deja de ser un ser social, ¿cierto? Con pensamiento, con relaciones, con motivaciones. Y dentro de mi misma disciplina fueron surgiendo distintas motivaciones de que ya va más allá, digamos, lo que uno puede hacer. Y justamente me motivó, digamos, a dar este paso para postularme a la constituyente vinculado a temas principalmente ambientales y sociales que se viven aquí en el norte de Chile y también frecuentemente, ¿cierto?, esta invisibilización de lo que pasa en las regiones, el problema, digamos, profundo que es el gran centralismo que tiene Chile, que nos deja atrás en tantas cosas, incluida por supuesto la ciencia, la cultura, para qué hablar de derechos sociales. Entonces, muchas personas me pidieron dar este paso y también algunas organizaciones, así que finalmente me decidí y aquí estoy. Bueno, desde el ámbito de la academia sabemos que la calidad de doctor no es un mérito de muchas personas en este país. Es muy difícil, imagino, desde región, haber llegado hasta ese mérito que es un rango honorífico, obviamente, en tu caso. Fue muy complejo el recorrido. Bueno, en mi caso sí, o sea, yo creo que mi familia, una familia, digamos, de esfuerzo. Mis papás son profesores de aquí de Antofagasta, mi papá es profesor normalista, y bueno, mis hermanos todos estudiamos en la universidad y de ahí yo tuve la suerte de tener una motivación muy temprana respecto a las ciencias. Entonces, cuando empecé a estudiar biología en la Facultad de Ciencias de la Chile, ya sabía que quería ser científica y el camino para hacerlo es seguir especializándose. Entonces, la especialización común que hacemos es hacer un doctorado, que es una tesis de investigación, que yo tuve también la oportunidad de hacerlo en Alemania. Siempre he estudiado con becas y con apoyos, digamos, de terceros, así que fue por mérito, como tú señalas, pues siempre tuve muy buenas notas y me gusta mucho lo que hago, así que tuve la oportunidad de ir a Alemania y a especializarme y luego decidí volver a Chile, a Antofagasta,
hacer mi carrera, porque justamente una de las cosas que me motivaba era desarrollar la investigación desde el territorio. Nunca quise volver a Santiago por lo mismo, no sé, aparte Santiago no me gusta mucho vivir ahí, pero prefiero aquel desierto. Así que desde hace 12 años estoy trabajando en la Universidad de Antofagasta y contenta de haber formado estudiantes, de haber hecho bastante investigación y con muchas preguntas todavía que resolver, pero por otro lado también no ajena a todos los cambios que están ocurriendo en nuestro país y que uno puede también ser partícipe. Así que me gusta mucho la idea de que los distintos territorios estén presentes en la Convención Constitucional a través de sus diversidades, o sea, distintas ocupaciones, experiencias, así que eso es bien importante. Sí, bueno, después de lo que me dices, me vienen muchas preguntas a la cabeza, pero voy a ir por partes. La experiencia en Alemania, ¿qué implica en la visión que tú tienes hoy del Chile que tenemos en el fondo y el que queremos lograr? Bueno, primero, una experiencia personal impresionante. A mí me sirvió mucho porque, claro, yo hasta los 18 años estuve aquí en Antofagasta y no había sido testigo de tanta diversidad humana, por ejemplo, como fue en Alemania. Porque también en esa época, yo fui en 2003, no había tampoco tanta inmigración todavía en el país como para ver distintas personas, distintas culturas. Y para mí en Alemania fue un golpe multicultural, pero fascinante. Aprendí a hablar alemán, también lo que me permitió relacionarme también con la cultura local. Yo toco en la orquesta, o sea, tocaba, hace tiempo no toco en la orquesta sinfónica, toco contrabajo. Entonces también allá en Alemania pude participar de la orquesta del pueblo donde yo estaba, así que eso fue una experiencia también fascinante junto con la investigación, porque estuve en un instituto Max Planck que tiene muy alto nivel y muchos recursos. Entonces pude hacer una investigación de alto impacto con los recursos que existen, pero con preguntas locales. O sea, yo estudié cuál es la diversidad microbiana que viven en los salares en el norte de Chile. Entonces también he tenido la oportunidad y la suerte de que siempre mis tutores han sido fantásticos y siempre me han apoyado mis ideas. O sea, nunca me han exigido hacer algo distinto a lo que yo quiero. Así que eso ha sido muy importante porque también fui muy precoz. O sea, empecé muy pequeña en todo esto. Así que yo el doctorado lo obtuve a los 27 años. Así que llevo, claro, 12 años en la academia, un poco más, y tengo 40, entonces 41, 41 lo acabo de cumplir febrero. Así que, claro, soy relativamente joven para algunas cosas, pero para otras, claro, estoy 40. Así que ha sido una experiencia muy, muy interesante. ¿Tú logras visualizar el impacto que tiene tu trabajo en Chile desde el ámbito de la ciencia? Bueno, los trabajos de investigación siempre son en colaboración, así que nosotros somos un grupo de investigación y sí, yo creo que en estos 10 años, un poco más, hemos tenido la oportunidad de visibilizar la microbiología en ambientes extremos, en lugares donde siempre se pensaba que no había vida, sin embargo hay, en el desierto, y también entender que es muy importante incluir este conocimiento en la toma de decisiones. Y también lo último que hemos estado haciendo, vincularlo a otras disciplinas. O sea, yo en lo personal también estoy migrando un poco, teniendo experiencia con personas del ámbito de la antropología, de las ciencias sociales, porque la microbiología ha tenido también un avance enorme en los últimos años, tecnológico, y eso nos ha abierto mucho el conocimiento y también cómo podemos interactuar entre disciplinas y cómo ese conocimiento llega finalmente a las personas. O sea, ahora mismo estamos en una pandemia que es causada por un microorganismo, una forma de vida no celular, un virus, pero es un microorganismo al fin y al cabo. Y claro, y todos nosotros se nos prenden las luces el cómo estudiarlo, las preguntas que hay que resolver, y ahí tocamos, digamos, en el tema de la investigación, que faltan recursos, faltan personas, ¿cierto? Y por otro lado las decisiones de salud y las decisiones políticas. Entonces, ahí también uno tiene que asumir un rol, creo yo, crítico, pero también propositivo, para poder vincular lo que uno sabe con las necesidades urgentes de las personas. Bueno, eso pasa bueno, la necesidad, ¿no es cierto?, que tiene un país de generar conocimiento. Y eso obviamente va de la mano, nos guste o no, desde el ámbito científico. ¿Es muy difícil hacer ciencia en Chile? En general sí, depende mucho, eso sí, de dónde uno esté y con quién se relacione en el contexto, con dónde uno estudió también, todas esas cosas finalmente pesan, yo creo que en mucho orden de cosas. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Chile, así conocí bastantes personas, pero cuando volví, yo estudié en el pregrado, me especialicé en temas de ambientes acuáticos, limnología.
acuáticos de agua dulce. Pero cuando volví, yo me especialicé en microbiología, que es un área distinta, así que tuve que empezar a conocer a la gente de nuevo. Me sirvió mucho esto en Alemania como para insertarme porque yo venía muy motivada con nuevas tecnologías y nuevas formas también de ver esta área, cosa que recién se estaba empezando a hacer en Chile. Entonces con otra colega, con Verónica Molina, empezamos a trabajar juntas y nos fue bastante bien. O sea, siempre nos ha ido bastante bien en la adjudicación de proyectos de investigación con fondos públicos y con eso hemos podido mantener nuestras publicaciones, que al final son importantes para poder ganarse proyectos en este sistema tan competitivo, pero también para formar estudiantes y para hacer lo que ya mencioné, para hacer este cruce, esta visibilización, el trabajo con las comunidades también indígenas que hemos hecho. Así que, y también en mi caso, desde hace ya varios años adopté también el dar opiniones respecto al tema de los salares, porque es nuestro lugar de estudio desde hace décadas. Sin embargo, estamos viendo cómo están siendo afectados enormemente por la extracción de agua, por la industria del litio, y ahí también yo creo que jugado un rol visibilizando estos temas, que son muchas veces muy desconocidos por la mayoría de las personas. Así que hacer ciencia en Chile es difícil, no imposible, faltan recursos, faltan personas, falta también que se reconozca el trabajo de las y los investigadores en temas laborales. Hay bastante precariedad laboral en el tema de la investigación, algo que tampoco se conoce mucho, y tenemos que avanzar porque está centralizada la investigación. El 70% de los proyectos se ejecutan desde la región metropolitana, el 80% de las becas van para 3 universidades en Chile. Entonces eso deja atrás a muchas regiones y muchas universidades que tienen todo el potencial para hacer investigación en los territorios, que es algo muy importante para también desarrollarnos más allá, ¿cierto?, de los grandes extractivismos o temas económicos que a veces nos embargan mucho, ¿cierto?, en la región. ¿Cómo es la percepción de las personas cuando se les acerca la ciencia o este mundo tan de academia, ¿no? Y llegamos con el conocimiento al mundo común y corriente, a la gente de a pie, ¿no? Al ciudadano medio en Chile? ¿Cómo es la percepción? Bueno, yo creo que depende mucho de la persona, depende mucho también del tema de investigación que uno esté ejecutando, pero hay que creer, yo creo que es un tema también de cómo uno se pare como sujeto incluso político dentro de la investigación. O sea, yo soy una convencida que las personas es un derecho humano la ciencia. O sea, tanto el generar un conocimiento como el tener acceso a él. Y acceso, valga la redundancia, accesible, o sea, porque tampoco no tiene ningún sentido hablarles en idioma de papers o de artículos, sino que en idioma amigable, ¿cierto?, cercano, que se entienda lo que uno está haciendo y también que se entienda las limitaciones y el impacto que tiene también a la vez en la vida diaria la investigación. Yo creo que hay interés en general, pero faltan todavía mecanismos, falta también que la misma comunidad científica entienda que esto es clave. O sea, finalmente nosotros somos financiados la mayoría por fondos públicos. La investigación en Chile, lo poco que se invierte, que es el 0,3 y algo del PIB, son la mayoría fondos públicos. Así que nosotros nos debemos a las personas. Ahora, claro, no todos tienen las mismas capacidades o ganas, digamos, de vincularse o de divulgar, que también es una palabra hacia el vulgo, que es como fea, pero comunicar la ciencia de la misma manera. Entonces, pero hay profesionales que se están formando en ese aspecto, hay periodistas científicos muy buenos, hay ahora las universidades, los institutos tienen centros de comunicación de la ciencia, así que yo creo que esto está avanzando, pero falta mucho, falta que se vincule con la educación, que se forme, ¿cierto?, las personas, los estudiantes desde muy pequeños con pensamiento científico, pensamiento crítico, vinculado también a las artes, a las humanidades, a la cultura, a la música, porque tenemos que también apuntar a eso, formar personas integrales. Hay tanto que hacer, tanto que pensar, y sin embargo no se ha profundizado en aquello. Hay muchos talentos, sobre todo en las regiones, que no tienen las oportunidades de desarrollarse. Y bueno, lamentablemente alguien pudo haber sido un tremenda científica y no tuvo las oportunidades para desarrollarse. Lo mismo pasa con el arte. El mundo privado se nutre mucho de este conocimiento que se genera en el fondo de la investigación que surge de recursos estatales. Falta, sobre lo mismo pregunto, si es que la respuesta es positiva, falta mayor intervención de parte del mundo privado en Chile para invertir en ciencia y el mundo privado al desarrollo, ¿no? Claro, el mundo privado invierte poquísimo en investigación, poquísimo. Cada vez más, eso sí,
pero también hay un pensamiento, yo creo que hay que cambiar, en que siempre el mundo privado, la mayoría piensa que la retribución tiene que ser directa a lo que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, tienen un problema tecnológico, bueno, voy al científico o donde está la tecnología, se hace la investigación y se aplica. Pero no hay un pensamiento que deberíamos avanzar en general en toda en esta conversación constituyente, ¿cierto? O sea, a pensar en comunidad, a pensar en un común, como pasa en otros países, donde el privado invierte en ciencia, tecnología e innovación, incluso sin saber cuáles van a ser los resultados. Invierte de forma ciega, porque saben que si al país le va bien y desarrolla investigación, a todos les va a ir bien de alguna forma, que es lo que hace Alemania. O sea, Alemania, el 50%, un poco más de la investigación es financiada por privados, mucho de ella es ciega. Entonces, y así se financian los centros de investigación, pero siempre la investigación es de alto nivel y de alguna forma igual redunda en el privado. En cambio, acá hay una visión un poco más parcial de eso, como que, y también a corto plazo. Las investigaciones a veces demoran años, o sea, porque son ideas que tienen que manejarse, ¿cierto? No es fácil, digamos, pero a veces, muchas veces los privados quieren resultados inmediatos. Entonces, esas formas hay que cambiar. De a poco se ha ido avanzando, insisto, pero falta mucho por aquí. Así que los privados yo creo que están bastante al debe, porque incluso hay aspectos tecnológicos que son muy antiguos, que todavía se hacen en Chile. O sea, cuestiones de la minería, por ejemplo, la minería no metálica, hasta hace unos años todavía se usaba el sistema similar al sistema Chance de obtención del salitre. Todavía. Porque claro, porque hay tanto mineral y es barato hacerlo, igual lo van a comprar que no hay mayor inversión en tecnología, no se necesita. Entonces viene el mundo. Para que la gente común y corriente lo entienda. Viene un privado, sea este nacional o sea extranjero, que en algunos casos puede ser lo mismo, y cuando uno espera un cambio de tecnología, por ejemplo, en la extracción, debe esperar en el fondo que esa venga desde fuera siempre, ¿no? Es imposible en estos momentos obtenerla desde dentro, en Chile, ¿no? La mayoría viene de afuera, porque también hay una falta de conocimiento y de confianza de lo que se puede hacer acá. Yo creo que eso también es un tema también bastante chileno, como que siempre se tiende a valorar más lo que viene de afuera que lo que se hace acá, como que es mejor. Y eso ya no, yo creo que tenemos un nivel de investigación muy alto, o sea, alto, los estándares son altos en comparación con otros países, sobre todo la de Latinoamérica. Yo creo que acá tenemos grandes centros de investigación con personas con mucha experiencia, así que si es que hay algún problema tecnológico, se puede, digamos, trabajar desde aquí. El tema es, como insisto, falta de financiamiento, muchas veces parece falta de confianza, pero esa confianza tiene que ir limándose en el tiempo porque no podemos seguir tampoco en este sistema extractivista, ¿cierto? Que no deja valor agregado, que no deja ganancia, tampoco muy poco, estamos hablando del tema de los impuestos, ¿cierto? Ahora actualmente. Sí, Así claro. que esa lógica hay que cambiarla, porque no da, los límites naturales del país ya son muy altos, o sea, no son muy altos, pero estamos llegando, en algún momento vamos a llegar a un límite, y eso ojalá no nos explote en la cara, ¿no? Bueno, antes de pasar al tema constituyente, no puedo dejar de hacerte la pregunta en relación a qué espacio tecnológico podría liderar Chile en estos momentos a nivel mundial, según tu Sí, criterio y según una tu buena pregunta. conocimiento. Es una muy buena pregunta. O sea, en tema científico, por ejemplo, en Chile y en la región de Antofagasta principalmente, en el norte de Chile, está el 70% o va a estar prontamente instalada el 70% de toda la capacidad astronómica del mundo. O sea, el conocimiento astronómico que probablemente va a llegar porque la astronomía no solamente es el conocer por conocer que hay más allá, ¿cierto? Sino que además va de la mano del desarrollo tecnológico. Hay muchas tecnologías que usamos cotidianamente que se desarrollaron gracias a la astronomía. Entonces, es toda una complejidad, digamos, tecnológica que se va aumentando. Y eso se está haciendo desde acá. No solamente la observación, sino que también aquí se prueban los vehículos que van a Marte, se prueban aquí en el desierto de Atacama, porque es el lugar más parecido que hay en la Tierra, a Marte. Por otro lado, tenemos todo el tema biológico, porque también acá, al haber una alta diversidad biológica en todos los ambientes de Chile, donde estoy yo en el norte también, hay también un gran potencial de producir, por ejemplo, fármacos, compuestos anticáncer, hay bastantes personas trabajando en aquello, pero no se ha desarrollado una industria todavía. O sea, está el potencial así enorme,
pero no se ha desarrollado. Entonces, nosotros hasta el momento también estamos siendo como proveedores de materia prima para eso, sin desarrollarnos aún, por, insisto, la falta de apoyo. Entonces, se necesita un apoyo grande para impulsar estos cambios, como han hecho otros países. Hoy día mismo se dio a conocer ayer una iniciativa en Canadá, por ejemplo, que van a hacer un gran plan de secuenciación de genomas, el genoma humano y otros genomas, para desde ahí desarrollar, mejorar la salud, desarrollar economía y tantas otras cosas. Entonces, ese tipo de visión es la que a nosotros nos falta. Estamos todavía, digamos, en las ideas, pero falta concretarlo. Pero para ello también hay que dejar de pensar que el extractivismo nos va a solucionar el problema, porque no es conducente a eso. Sí, bueno, pienso todo el tiempo porque estos temas no están, ojalá en los matinales, ¿no? Que tenemos de repente tanto conocimiento en el fondo, no sé, tanta trivialidad, ¿no? Que quizás podríamos acercar a la ciencia y hacer de este país un mucho mejor país del que tenemos en este momento, a partir de tanto conocimiento y tanta oportunidad que hay en el mismo. Así es. Bueno, te llevo a la constituyente y cae, a mi juicio, de cajón la pregunta asociada, ¿en Chile es posible una constitución ecológica? Si no la primera en el Sí. mundo. Sí, yo creo que es posible. Yo creo que hay, por lo menos de los candidatos y candidatas constituyentes que bueno, yo he conocido y que también no he sacado la cuenta porque no he revisado todos los programas, pero me imagino que hay algunas instancias que lo han hecho. Hay bastantes personas que están comprometidas con la Constitución ecológica. Bueno, sabemos también candidatos en todo Chile apoyados por la sociedad civil por la acción climática, cuyo cierto fin es justamente proponer una constitución ecológica. A ver, todo va a depender, creo yo, de cómo se plantea esto en un principio, porque esto es un cambio de ética, que probablemente va a tener que estar en el preámbulo de la Constitución, donde se reconozca este rol indisoluble que tiene el ser humano, o esta relación indisoluble entre el ser humano y la naturaleza. Más allá, ¿cierto?, de que el ser humano es el dueño y amo de la tierra, ¿cierto?, de la naturaleza, y por lo tanto puede usarla a su parecer sin medir las consecuencias. Porque hasta el momento solamente el día a día se ocupa el adjetivo, así, bueno, sustentable, lo que viene adelante o atrás de la frase, el sustentable, lo verde, lo ecológico, pero no dice nada. O sea, en la práctica, la minería no es sustentable, porque el cerro desaparece, nunca más va a estar. Entonces, ese tipo de discurso más honesto, más directo, es el que falta. Estamos siempre como refraseando y así que por aquí, por allá, que cumple la ley, pero la ley no es Estamos relativizando el daño. Exactamente, no es suficiente para la magnitud de la extracción que existe y también para los ambientes únicos que tenemos en Chile. Porque muchas también, algunas normativas han sido adaptadas de otros países, sin conocer en detalle lo que pasa acá. Tenemos también una deuda de conocimiento natural muy grande, de especies, de ambiente. Hay lugares que son inexplorados todavía para la ciencia en Chile, y aún así se están explotando, sin conocer antes que había ahí. O sea, se nos perdió ya ese ambiente para siempre, nunca más supimos lo que había antes. Hay líneas de base, claro, pero son de un año, 2 años, y no conocemos qué pasó atrás. Entonces, yo creo que hay una forma bien integral de verlo, y es sentido común, creo yo, porque no podemos hipotecar, ¿cierto?, el futuro, que es una frase que se ocupa bastante de las generaciones, solamente por un rédito económico cortoplacista y que genera bastante impacto no solo en el ambiente, sino que en la salud de las personas, en las comunidades, en las relaciones sociales. Y esto no es ir en contra de la minería, ni en contra sino que hacer las cosas mejor, hacer las cosas de forma distinta, pensando también en una perspectiva global. Estamos siempre a merced de los mercados, pero no nos pensamos nosotros mismos. ¿Cómo? Porque al final de todo esto es para estar bien, para el buen vivir, ¿cierto?, tener bienestar, para estar contento, vivir una vida digna, y no para estarla pasando mal, ¿no? Sí, se me vienen, a propósito de lo que tú dices, por lo menos dos datos, y de los cuales espero generar una reflexión contigo. Uno, Hidroaicén, que me parece que estamos hablando, ¿no es cierto?, de escenarios en donde las fuerzas políticas y sociales tienen un rol fundamental en relación a
cómo va a ser nuestro comportamiento de aquí al futuro con el medio ambiente. Hidroaicén era un proyecto que iba sí o sí, ¿no es cierto? Y la amenaza fundamental era que el sistema interconectado chileno iba a quedar prácticamente, ¿no es cierto?, en ascuas y nosotros íbamos a estar todos sin luz. Hubo una presión ciudadana importante. Ojo con eso, que también lo vamos a abordar, una presión ciudadana importante, y a la larga el proyecto termina no haciéndose. Caso distinto en el caso de Dominga, que es algo que te toca a ti, me imagino, de modo más cercano, del proyecto Dominga, que en las últimas semanas ha sido aprobado, ¿no? ¿Cómo se revierten proyectos de esas características en donde hay todo un acuerdo, ¿no es cierto? Hidroaicén fue exitoso en términos del rechazo, sin embargo, mientras se está impidiendo el daño en uno, ¿no es cierto?, se está avanzando en otro. O sea, para el caso de Dominga sigue rechazado, lo que pasa es que se aceptó el recurso de la minera. Y bueno, vamos a ver lo que hay una apelación de por medio, así que ojalá la Corte Suprema ahí decida bien, digamos, porque este proyecto fue rechazado ambientalmente, así que es un mal proyecto, no sería realmente inaudito que se Claro, pero se dan aprobara señales Dominga. en el ámbito de que se puede seguir avanzando. Eso No, por quiere decir supuesto. que el proyecto está ahí. No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay varias cosas. Hidroaicén efectivamente tuvo un rechazo enorme, pero que también tuvo recursos para hacer ese rechazo. O sea, hubo recursos económicos motivados por algunos capitalistas, ecologistas, porque uno yo me acuerdo cuando llegaba a Santiago a esas reuniones, a la entrada del aeropuerto de Santiago había un cartel gigante, no a Hidroaicén, no a la Patagonia sin represa. Pero nunca había un movimiento altiplano sin minera o el norte de Chile sin minera, porque parece que es como completamente, nadie lo piensa, o muy poca gente lo piensa, porque hay territorios que pareciera ser que valen más que otros. Y ese es el problema, y eso pasa con el norte de Chile. El norte de Chile, lamentablemente, para mucha gente es un territorio inerte, llano, que no vale solamente en minerales. Y ese es el problema, eso es lo que hay que cambiar. Por eso es tan importante la descentralización real y la revalorización también de los territorios desde las comunidades locales. Porque siempre también tenemos esta cosa centralista que nos pone a nosotros estereotipos, nos pone etiquetas, entonces Antofagasta, ciudad minera, y lamentablemente eso nos cierra las posibilidades de desarrollo. A pesar de que es importante, sí, insisto que es importante, pero no nos deja desarrollarnos de otras maneras. Y eso nos va mermando también como comunidad. Y no solamente pasa aquí, en el sur también pasa. También se ponen las famosas etiquetas, pero así, usted tiene vocación productiva. Uno se dedica a la ciencia, nosotros acá en Santiago lo hacemos. Nosotros nos dedicamos a todas las preguntas que se nos ocurran, de filosofía, biología molecular, pero usted solamente a la minería. Y ese es el problema. Entonces esa es también la lógica que hay que cambiar. Y acá hay movimientos locales ambientalistas que han estado mucho tiempo peleando tanto, por ejemplo, el plan de descontaminación de Calama, que todavía no se aprueba, hay las llamadas zonas de sacrificio, que personalmente vemos varios en una campaña de no somos zonas de sacrificio, nosotros somos habitantes de lugares que nos instalaron en industria y nos enfermamos por eso, pero nosotros no somos zonas de sacrificio, porque eso genera mucho estigma también en la población. ¿Qué esperanza, qué futuro le das a la gente joven? No, tú viviendo en un lugar sacrificado, no hay por dónde, igual te da de cáncer. O sea, es terrible. Es terrible. Entonces, eso también yo creo que hay que cambiar, hay que dignificar también estas peleas. Es importante también ese punto de vista. Así que, bueno, yo creo que es un tema súper complejo, pero hay que abordarlo, sin duda. Bueno, si eres constituyente te va a tocar. Desde el punto de vista político-administrativo, ¿cómo vemos ese cambio? Bueno, desde el punto de vista de la Constitución, primero que nada, una Constitución ecológica es abogar por varios derechos que son fundamentales, o sea, los derechos a la naturaleza. Eso ya nos cambia las lógicas de partida, porque el salar tiene derechos, el cerro tiene derechos. Ahí va a ser muy interesante esa aproximación. Y también derechos ambientales clave que no los tenemos garantizados, como el derecho humano al agua y la seguridad hídrica, que sabemos que en Chile es el único país del mundo que el agua es privada, y eso también nos deja en una vulnerabilidad terrible, y localidades donde solamente reciben agua caminos aljibe de hace años, o sea, una cuestión impresionante que esté ocurriendo, ¿cierto? Y también hay otros derechos vinculados
a el vivir en un ambiente sano y en equilibrio, que va más allá de lo que está actualmente la Constitución de vivir en un ambiente sin contaminación, porque eso también tiene muchos temas interpretativos y además cómo medir la contaminación, qué es lo que está o no está contaminado. Es muy complejo. Por eso mismo el ambiente sano yo creo que es una alternativa importante para incluirlo. Salir también del marco de las economías extractivistas, fomentar la ciencia y la tecnología para dar este salto y los desarrollos regionales también, y que el tema ambiental o natural de la naturaleza esté transversal en la Constitución. O sea, no es solamente que existan un par de principios, sino que esto tiene que estar todo, digamos, embebido en esta nueva mirada, con lo mismo con otro tipo de perspectiva, por ejemplo, perspectiva de género, perspectiva de diversidad y perspectiva también territorial. O sea, tenemos que incluir eso en todo el texto constitucional, porque esas son las formas, creo yo, que vamos a ir avanzando en estos cambios de mirada. Oye, bueno, estamos con Cristina Dorador, candidata a constituyente del distrito número 3, una de las representantes de la lista Movimiento Independiente del Norte. Eh, el norte tiene harta ascendencia, ¿no es cierto?, de pueblo ancestral. ¿Cómo se vive la pluriculturalidad en el norte y la plurinacionalidad en la actualidad? Bueno, justamente el distrito 3 del que yo estoy participando es el distrito que tiene mayor diversidad de pueblos originarios reconocidos, y se elige solamente un cupo por pueblo originario. Bueno, acá cómo se vive, yo creo que nosotros también tenemos una historia marcada por estos territorios, no eran chilenos antes, ¿cierto? Fueron anexados después de una cruenta guerra, y eso también llevó a desarrollar distintos sentimientos, porque estaba también en la educación escolar de la época de la chilenización, en contra de lo distinto, ¿no? En contra y asumiendo también motivos nacionalistas y folclóricos que no eran de acá. O sea, acá nadie había visto un guaso, o sea, y esos son los símbolos patrios. Entonces también hay que replantearse todo eso, porque son símbolos de algunas personas y cosas, y parte de la cultura muy interesante, pero el siempre hablar de Chile como un todo homogéneo tampoco está bien, porque no es así, y eso no nos interpreta, y no nos valora tampoco en diversidad. Entonces con los pueblos originarios ha habido una exclusión, ha habido falta de participación, hay demandas territoriales importantes que tampoco han sido consideradas. En el caso de San Pedro de Atacama, yo creo que lo que está pasando con el litio, por ejemplo, súper buen ejemplo de cómo estos conflictos se han ido escalando. También hay problemas más hacia el norte con las comunidades aymaras, también relacionados con proyectos mineros. Hace poco, gracias a un recurso de una comunidad aymara, se logró detener, por ejemplo, una parte de la minera Cerro Colorado estaba haciendo extracciones de agua donde no correspondía, y bueno, ellos lograron parar eso, y así un montón. Entonces, pero las comunidades han tenido que organizarse frente a este gran que pisa fuerte, ¿cierto? Sí, luego de un impacto ya tremendo también al ecosistema, hay que decirlo, ¿no? Absolutamente, porque va cambiando sus hábitos de vida también. O sea, empieza a faltar el agua. Bueno, uno de los salares que se ha secado, el salar de Lagunilla en Tarapacá, fue porque las comunidades, se sabe y se supo, fue porque las comunidades locales, digamos, presentaron los requerimientos, porque si no pasa sin nada, no hay ni siquiera una remediación, que no sirve para nada tampoco, porque lo que hicieron fue regar el salar con agua, con un camión aljibe, o sea, para también ver las soluciones estas tecnocráticas, entre comillas, que nos ayudan. Así que claro, acá había bastante falta de reconocimiento de las comunidades, yo creo, de las comunidades indígenas. Tiene que garantizarse, ¿cierto?, su reconocimiento, su acceso todas las demandas, digamos, la autodeterminación de los pueblos son muy importantes también. Claro, y además que en esos casos, que son muy emblemáticos en el fondo en materia de medio ambiente, sucede que las advertencias ya habían sido dadas, ¿no? Y las condiciones para generar la extracción también habían sido entregadas. Aún así, hubo sobreexplotación, ¿no es cierto?, del recurso hídrico en este caso, y había una falta a la norma. Aún así, ya el daño, ¿no es cierto?, es irreversible. Entonces, el punto es qué rol juega la autoridad, ¿no es cierto?, en el proceso de fiscalización, en el proceso de supervisión
de estas actividades, antes de que se genere el daño. Yo creo que ahí son varias cosas. Una, muy importante el tema de la legislación, y como dije recientemente, la legislación no da el ancho a la complejidad de los problemas que hay. Una cuestión pensada en la aprobación de proyectos, no está pensada en el ambiente, no está pensada en cuidar la naturaleza, ni tampoco en las personas que viven ahí. Muchos de los grandes proyectos mineros, mega proyectos mineros, se aprobaron antes de la ley de bases del medio ambiente. O sea, estos proyectos empezaron a articularse durante la dictadura. Justo después de la Constitución del 80, Código de Aguas, se empiezan a pedir los derechos de agua de algunos salares, los cuales fueron explotados en los 90. O sea, también hay que pensar un tema ahí medio político, en cierto modo, porque fue toda una cadena, digamos, de sucesos entre políticos y económicos para llegar al extractivismo grande que tenemos actualmente y dejando, como bien tú señalas, un daño irreversible en muchos sistemas. Entonces, claro, legalmente tuvieron la ley, porque no se les hizo cumplir la ley de base al principio. Después, claro, algunas regulaciones, pero aún así ellos pueden decir, no, o sea, nosotros nos dieron esos derechos de agua y lo que teníamos que explotar. Así que hay mucho también de falta de sentido común, no sé, un montón de cosas que estamos en la desprotección total. Y eso es lo que hay que cambiar claramente desde el punto de vista de la construcción. Sobre la base del concepto de diversidad que atiende, ¿no es cierto?, la definición de plurinacionalidad, entra también en este escenario de diversidad la igualdad de género. ¿Cómo ve ese escenario en el distrito y a nivel nacional? Bueno, claro, yo creo que ese es un gran paso, una reivindicación de derechos, también de representación, porque en general nos hemos visto sumidos, ¿cierto?, en este grupo de personas muy pequeños que toman decisiones políticas, económicas, por todo el territorio, creyendo, ¿cierto?, que representan a las personas, creyendo que lo interpretan y no es así. Entonces, por eso la diversidad siempre le hace bien a todo país, a todo sistema, a toda forma de organización, siempre, porque siempre genera nuevas miradas. Eso es importante. O sea, en biología sabemos que es importante la diversidad, si no caemos siempre en lo mismo y simplemente el sistema desaparece. Es que por eso es tan importante la diversidad. Ahora, hay que reconocer la diversidad de la diversidad también, porque una vez hablamos de mujeres, pero entre las mujeres somos muy distintas, y también pasa en otros grupos, en los pueblos originarios, ¿cierto?, en las distintas culturas que habitan en Chile, en Arica, por ejemplo, está el pueblo, ¿cierto?, de herencia afrodescendiente, claro. Ahora también hay migraciones antiguas, acá en Antofagasta también en los principios del siglo pasado, hubo gran migración croata, europea, pero también ahora tenemos migración latinoamericana muy importante que ha cambiado y le da otra cara, creo yo, muy positiva, sí. Encuentro yo hago un reconocimiento precisamente a Milén Molina, quien tuvimos en este espacio, quien nos ilustró de muy buen modo, en el fondo, esta diversidad a la que tú te refieres, ¿no? Cómo desde el mundo de la mujer afrodescendiente también, ¿no es cierto?, hay una distancia con respecto a la lucha de género, entendiendo que también hay una lucha desde la imagen de la mujer blanca europea, ¿no? Lo que abre obviamente el debate, que la diversidad va mucho más allá, o la lucha, digamos, implica poner atención que no está asociada a un marco muy delimitado, sino que simplemente a una base que da la opción de abrir distintas aristas de discusión, ¿no?, y de lucha en el fondo. Por supuesto, ese es el feminismo interseccional, que es muy importante porque no todas las mujeres somos iguales, no todas tenemos las mismas necesidades, no todas nos paramos tampoco desde la misma vereda, tampoco pedimos lo mismo, eso también es importante. Una mujer, por ejemplo, rural, pobre, tiene mucho más problemas o tiene mucha más vulneración de derechos que una que no lo es. O sea, eso está más que reportado. Lo mismo en el acceso a la educación, el acceso a la salud, la discriminación y tantas otras lamentables situaciones que se viven en el día a día. Así que yo creo que en el tema de la mujer también, la equidad de género tiene que estar presente en todo el texto constitucional, pero precisamente hay que garantizar el derecho, ¿cierto?, los derechos de las mujeres, derechos reproductivos, una vida sin violencia, y también el reconocer el trabajo no remunerado,
porque los trabajos de cuidado, porque eso no la mayoría en Chile lo hacen mujeres, a pesar de también hay otras personas, pero el Estado como un ente cuidador, que cuide, no que te deje al arbitrio de lo que te toca, como está pasando lamentablemente actualmente en pandemia. Lo siento, no te llegó el bono, arréglatelas como sea. Eso no puede ser. No puede ser que también lo mismo pasa con niños, niñas, adolescentes, lo mismo pasa con personas con discapacidad. Cada uno se las arregla con los bingos y con las rifas. Eso es imposible, o sea, no se puede, Como si existiera un seguir mercado permitiendo. solidario, ¿no? Exactamente, no se puede seguir soportando eso. Entonces, y pasa que la gran economía que muchas veces se nos habla, economía nacional, qué sé yo, es posible porque, y que más o menos le llega a la gente, porque hay un gran grupo de personas cuidando a los niños, niñas, adolescentes, cuidando a las personas con discapacidad en sus casas, no pueden trabajar, no ganan remuneración, no tienen pensión, y son invisibles, y la mayoría son mujeres. Entonces, ¿y por qué eso no se reconoce en el PIB? Así que y eso también fue un tema de género. En su momento, cuando en los años 30 se planteó el Producto Interno Bruto o el GDP, lo que sea, no, dejemos a las mujeres afuera porque es el rol de la mujer cuidar a la familia. Un tema Sí, ideológico. hay datos de la década del 90. Recuerdo haber estudiado en algún momento que denuncian, ¿no es cierto?, cómo las poblaciones indígenas son más pobres que los pobres chilenos, llamémoslo propiamente tal. Y en ese escenario, obviamente, la mujer indígena es aún más pobre, ¿no? Exacto. Entonces, el escenario de desigualdad, ¿no es cierto?, se acentúa en la diversidad. Y eso también, obviamente, merita un reconocimiento. Bueno, desde esa Uh-huh. perspectiva, ¿cuál es el escenario que debemos enfrentar en materia de derechos humanos en este país? Bueno, la Constitución tiene que pararse desde ahí, desde los reconocimientos, ¿cierto?, de los derechos humanos. No es una Constitución en papel blanco, como te señala, sino que hay tratados internacionales y el tratado la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, creo que, la base, y la equidad social. O sea, si tenemos eso en mente, una constitución de los derechos humanos y la equidad social, yo creo que eso va a poder permear y solucionar en parte, ¿cierto?, las grandes deficiencias que tenemos como país y como Estado, que es justamente la falta de derechos. Falta de derechos sociales y todas las otras cosas que hemos conversado más allá, ¿cierto?, medio ambiente, género y no sé, podemos darle harta vuelta a distintos ¿Qué temas, rol pero juega la herencia de la dictadura en estos momentos en la institucionalidad en Chile para poder seguir avanzando en materia de derechos humanos? enormemente, enormemente. La dictadura se coló sus tentáculos, o sea, se colaron, digamos, en todo orden de cosas. Ayer, por ejemplo, celebramos o conmemoramos el Día del Libro y dieron vuelta por las redes varias imágenes, ¿cierto?, de cuando los militares quemaron libros. Y ese quemar libros no solamente un tema material, fue un tema profundo. Se dejó de leer, se dejó de respaldar a los artistas, se cerraron las carreras de artes y humanidades y ciencias sociales en muchas universidades. O sea, hay una deuda, Se le hay un colocó el odio impuesto al libro. cultural, pero profundo, de décadas, que todavía no lo podemos recuperar. O sea, no se valora a los creadores de los territorios, por ejemplo. No sabemos quiénes son. Seguimos reconociendo solamente a los que están en los diarios de Santiago. Esos son los importantes. Pero no se valora a la gente de las regiones. No les conocemos lo que dicen. Más allá de los programas de viaje que a veces muestran así como riéndose de la gente. No sé, es una cosa bien, bien profunda. Eso por un lado, pero ¿para qué hablar del sistema de pensiones, el sistema de salud, la educación, la vivienda? El generar, ¿cierto?, estas periferias de las grandes ciudades también es herencia de la dictadura. El minimizar a la gente, el finalmente quitarle la dignidad y creer que esa es la vida que hay que llevar. Porque eso también es muy triste. Esto de meterte en la cabeza, los pobres son pobres porque quieren, ustedes son flojos, tienen que levantarse más temprano. Todo eso es una cuestión que lamentablemente también es heredado de la dictadura. Y que exista gente que fue parte de esos gobiernos, todavía gobernando, todavía teniendo cargos políticos, yo creo que nos habla de lo poco que hemos avanzado. Bueno, dada la alta dignidad del cargo político al que tú postulas, me es imposible no preguntarte tu opinión personal con respecto a la contingencia. ¿Termina Piñera su periodo de gobierno?
Yo creo que Chile es un país muy conservador. Probablemente por eso mismo, desde el punto de vista político, veo difícil que se haga algún tipo de remoción del cargo. Por lo mismo, porque Chile es un país muy conservador, yo creo que eso no va a ocurrir, porque ya han habido pactos entre los partidos políticos para evitar quiebres institucionales, llamados quiebres institucionales, pero en este contexto que estamos tan difícil, yo no sé realmente lo que pueda pasar, pero yo creo que es muy poco probable que así ocurra. A menos que el propio presidente decida, ¿cierto?, dar un paso al costado, lo cual también, con un poco viendo su personalidad o la forma de haber ejercido el gobierno, también se ve difícil. Lo que sí espero es que en estos meses que quedan sea lo más sensato las decisiones que se tomen en pro de la comunidad y de las personas, y no de los beneficios personales y políticos de algunos. Al Porque el parecer, país, el pueblo, la gente está sufriendo mucho. O sea, la noticia también que saqué, la entrevista que dio el otro día el director del INTA, mencionando los graves efectos en la nutrición de las personas, tanto en la obesidad como en la desnutrición, muestra que realmente, claramente las ayudas sociales no están llegando a las personas. Se está generando problemas que pareciera que estaban superados, la desnutrición una de ellas, y que no sé cuánto tiempo nos va a demorar nuevamente restablecer esos derechos y ese acceso a la salud y bienestar de las personas. ojalá así sea, ¿no? Por el bienestar de todos. El problema está en que las señales en materia de decisión administrativa de este gobierno, al parecer, indican que vamos en el sentido contrario. Y desde esa perspectiva, la tensión es permanente. Mira, te llevo, por mi parte, se nos va acabando el tiempo, pero eh, en estos momentos la visión que tiene Constituyente Organizado es que la Asamblea, ¿no es cierto?, ya electa tiende a ser sobre representada por la derecha, por un motivo bien particular, y es que el método de Hunt es incompatible con la legítima, en el fondo, dispersión que generó la izquierda al presentarse en muchas listas, ¿no es cierto?, para la Asamblea Constituyente. Y digo legítima porque obviamente cada lista se arrogó la potestad de creer que podía representar de mejor modo las aspiraciones de ciudadanas, en el fondo, de la gente que salió a reclamar un mejor Chile. En estos momentos es más o menos, algunos estudios están entre el 40 y el 46% el, 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 el alcance de la derecha a la constituyente. Mi pregunta, y que se la he hecho a todos los candidatos, es ¿por dónde va la unidad de la izquierda en estos momentos y de la centroizquierda? A ver, yo creo, lo veo un poco distinto, ¿ah? Yo creo que todo lo que está pasando, que recién conversamos de la contingencia, sí va a tener un efecto en la elección constituyente. Yo creo que si se logra visibilizar que justamente, digamos, los partidos gobernantes son aquellos ¿cierto?, el Pacto Chile Vamos, ¿cierto?, y que no van a cambiar mucho su forma de pensar, y ni menos en un proceso constitucional donde es algo, ¿cierto?, tan importante, fundamental para un país, y que va a tener que regir al país por décadas, 40, 50 años. O sea, en eso la gente yo creo que tiene que tenerlo súper claro, o sea, por quién está votando, informarse por quién está votando. Ahora, respecto a la agrupación que se hace de izquierda, centro izquierda, también creo que, a ver, ¿cómo lo planteo? Si bien es cierto que uno se puede identificar con centro de izquierda, hay muchas otras ideas que van más allá de izquierda, o izquierda principalmente, y me refiero, y quiero hacer un ejemplo, del extractivismo. Me ha tocado estar con muchos debates todo este tiempo, independiente del partido que sea, muy de derecha o muy de izquierda, todos son extractivistas. Nadie se cuestiona, por ejemplo, el no explotar el litio del cobre, lo cual, claro, es importante, yo no digo que no se haga, pero sí la discusión se resume a quién lo explota, o es el Estado, o es los privados, o cuánto impuesto deja, o cuánto impuesto no deja. Pero no pensamos realmente, ¿es eso lo que queremos como Chile? O sea, hasta ahí llega la discusión. ¿Tenemos recursos naturales suficientes? Si lo explotamos nosotros, tenemos plata, y si tenemos plata, vamos a solucionar todos los problemas. Pero resulta que estás dejando más problemas, porque el sistema genera ya desigualdad. Entonces, esa reflexión no se ha hecho, porque yo creo que una mentalidad extractivista ligada, ¿cierto?, a la forma de sociedad que hemos construido, que se ha construido, principalmente debido a la dictadura, individualista, competitiva,
que no permite, ¿cierto?, pensar en comunidad ni pensar en futuro. Todo es ahora, el día de mañana, qué sé yo. Entonces, ahí, si tú me agrupas con la... ¿Sabes? Yo digo, soy de izquierda, yo no, pero no comulgo con eso, por ejemplo. Yo creo que eso hay Perfecto. que Entonces cuestionarse. te cambio la pregunta. ¿Tú comulgarías este escenario o esta discusión con la gente de derecha? O sea, yo creo que hay diferencias enormes con la derecha, principalmente en el tema de lo que acabo de mencionar, pero también el tema de derecho. También me ha tocado tanto cuestiones, por ejemplo, piden muchos derechos, ¿cuáles son los deberes? Por favor, son derechos fundamentales, o sea, y también cosas valóricas, por otro lado, también que se quieren incorporar. Yo creo que las diferencias están marcadas, independiente de cómo uno se plantee con la derecha. Ahora, el tema es Sí, pensar, yo solo creo, para entenderte, el espectro de la discusión donde tú te planteas, me toca de algún otro modo, ¿no es cierto?, entrevistar a... Nosotros pusimos un límite, ¿no?, que tiene que ver, si tú ingresas a nuestro sitio, ¿no es cierto?, no hay listas de derecha, y nuestro sesgo en el fondo plantea listas de centro izquierda e izquierda como fuerzas transformadoras. Dejamos fuera a la derecha porque no vemos en ellos esa fuerza transformadora, ¿se entiende? Y por razones obvias, dado el contexto y dadas las características del proceso que hemos estado viviendo en el último tiempo. Dicho eso, la pregunta es cómo se puede uno sentar en el fondo a conversar con la derecha si no existe el afán en el fondo por generar un cambio en el modelo el cual estamos hablando. Entiendo que al interior de la izquierda existen diferencias, ¿no? Y legítimas con respecto al modelo y la forma en que se debe pensar quizás el nuevo Chile. Pero me parece que no va a haber transformación en la medida que nos sentemos a conversar los que queremos transformar este país. Pero hay un sector que evidentemente defiende el modelo, ¿no? a ver, aquí es importante también otro tema, porque cuando se habla de conversar, generalmente se asocia a los grupos ya organizados de hace mucho tiempo, como son los partidos políticos. Y han sido justamente esos partidos políticos los que han gobernado en las décadas anteriores y, bueno, han sido muy cuestionados y vemos lo que ha pasado, independiente del lineamiento. Pero nosotros como independientes, muchos, ¿cierto? Por supuesto, son herederos de movimientos sociales que vienen de mucho tiempo, pero en este escenario es nuevo. Entonces también yo encontraba la discusión anterior, no contigo, pero con otra gente, cuando nosotros intentamos, por ejemplo, generar listas únicas de independientes en distintos distritos. Pero no se pudo, por lo mismo que tú señalas, la diversidad interna es muy alta y hay también legítimamente diferencia y lógica. Y haber como forzado eso de cosas de semanas, porque eso también fue, acuérdate, con los independientes fue una cosa que de un Sin día para duda, otro hubo que el formar tiempo fue las un factor. listas, o sea, no tuvimos tiempo para nada, no nos conocíamos antes. Entonces yo también encuentro un poco injusto eso, el forzar a veces las cosas. Entonces... yo soy optimista y yo creo que la gente no va a votar por la derecha y va a votar porque así pasó para el apruebo. O sea, acá en nuestras comunas hubo varias comunas que votó más del 90% por el apruebo. Se la asoció, claro, desde Santiago se le dijo, se la zona de sacrificio, como que se acaba la discusión, y no, fueron casi todas las comunas, fue sobre el 89-88% acá en la región de Antofagasta. Por lo tanto, si toda esa gente sigue esa misma idea de no votar por lo mismo de siempre, yo espero que voten por listas independientes, que representen lo que ellos quieren, el sentido transformador del país, porque para eso queremos cambiar la Constitución, y que se elija finalmente, ojalá, una mayoría, como tú señalas, de izquierda o de centro izquierda, y no de derecha. En ese sentido, yo soy bastante optimista. Yo creo que va a ser así. Espero que sea así. Estimada Cristina, nosotros, ya hablo a nombre de Constituyente Organizado, ya hemos elegido y tú eres una de las personas que nosotros esperamos pueda integrar la Asamblea Constituyente. Confiamos en que hay un contenido, ¿no es cierto?, y una esperanza y un anhelo ciudadano en el discurso que esperamos, reitero, se pueda instalar en la Asamblea Constituyente. Ojalá, ¿no es cierto?, eso ocurra. Y ojalá en tu lista, porque no pudimos estar con todos ellos acá, pero en tu lista también hay muy buenos integrantes.
No sé si los quieres Sí, sí, nombrar. nosotros somos seis candidatas y candidatos, todos de la región, muy comprometidos, tienen mucho tiempo trabajando en distintas temáticas. Pero lo que quiero también mencionar que las personas también están expectantes respecto a lo que va a pasar y también plantearles que estos escenarios, porque pues, hay muchos escenarios, las encuestas a veces, había una encuesta anteriormente el plebiscito que daba ganado el rechazo, o sea, entonces la gente quiere cambios y lamentablemente algunos quizás si ven esto, van a hacer lo mismo de siempre, los que van a ganar, no van a ir a votar. Entonces lo importante es llamar a votar, o sea, la gente tiene que ir a votar y participar porque este es un proceso, digamos, histórico que nunca se ha hecho antes y está la oportunidad de cambio, sobre todo en el escenario en que estamos en un escenario, pero yo creo que uno de los momentos más difíciles que hemos estado en las últimas décadas en Chile. Porque no solamente es la pandemia que se ha llevado más de 30.000 personas a nuestro país, sino que además la crisis económica vinculada a la pandemia y los años que nos va a tomar recuperar todo esto, porque es muy profundo. Yo creo que ni siquiera hemos visto la profundidad de esto. Así que con mayor razón tenemos que aprovechar este instante que se dio. Eh, Muchos estuvimos no de acuerdo con cómo se dieron las cosas, pero es lo que y decidimos dar este paso de participar de este proceso. Así que con esa seriedad, eh, tomarlo así también, de que es una oportunidad transformadora de Chile y no podemos perderla. Creemos absolutamente y confiamos en la fuerza ciudadana que llevó o impulsó en el fondo este cambio. Y me imagino que así va a seguir. De hecho, está latente, ¿no es cierto?, allí. Lo que queremos hacer nosotros desde Continente Organizado es nuestro compromiso con la paz. Y ese guarda relación en el fondo con ocupar esta instancia que es la Asamblea Constituyente. Pero también tenemos una lectura de ella y una visión política de la misma. Y creemos que no vamos a lograrlo si es que no logramos en el fondo invertir en el capital humano que quiere las transformaciones para este país y que reúne, ¿no es cierto?, ciertas condiciones para generar ese cambio. Ya sea desde que ocupa un lugar en este país cuya información va a nutrir a la Asamblea de valioso contenido, ¿no?, para poder tomar decisiones muy trascendentes y que mejoren la calidad de cada uno de los chilenos y chilenas en este país. Cristina, quiero reiterarte las gracias y decir nuevamente que Constituyente Organizado ya ha decidido por ti y por algunas listas. Tratamos de concentrar en el fondo los votos y evitar la dispersión y con ello generar nuestro aporte a la Asamblea. Sin duda, no, creo que no nos hemos equivocado contigo y que ojalá te vaya muy bien y alcances un Muy, escaño como también así lo esperamos nosotros. muy honrada, muchas gracias. También espero que nos vaya bien. Habemos muchas personas trabajando para esto, así que a confiar, digamos, en lo que vaya a pasar en estas próximas semanas. Así que muchas gracias por la oportunidad también. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Listo, que estés bien. Chao, Mucho chao. éxito. Chao, chao. Gracias. Chao. Nosotros continuamos la próxima semana a partir del día lunes con un nuevo live. Y así que atento a las infografías que estarán en nuestras redes. Un abrazo grande a todos y todas. Chao, chao.